Hombre vestido de payaso secuestró a un niño de 5 años. Cuando por fin lo encuentran, no podrás creer lo que le hizo. Cuando la joven Julia y su tierno hijito Rodrigo salieron de su humilde casa para comprar el pan, nunca se imaginaron que desde la distancia, un misterioso hombre vestido de payaso los observaba atentamente, esperando el momento adecuado para actuar y llevarse al pequeño Rodrigo muy lejos de su madre, comenzando una apasionante historia de engaños y persecución que terminó de la manera más inesperada posible. Rodrigo era un niño que a su corta edad había tenido una vida difícil, pues había sido diagnosticado con autismo severo, una condición mental que dificultaba mucho su aprendizaje y su capacidad para hacer amigos y comunicarse con los demás. Por tal motivo, era maltratado constantemente por varios de sus vecinos, que se negaban a jugar con él y lo trataban como un niño loco. «Ahí va Rodrigo, el tonto que no sabe hablar», decían los niños de su barrio al verlo pasar, lastimando los sentimientos del pobre pequeño, que entendía perfectamente las burlas y lloraba sin parar, sufriendo en secreto el vivir en una casa donde se sentía solo y abandonado. Sin embargo, había algo que siempre lograba alegrar los días del pequeño Rodrigo, un objeto muy preciado para aquel jovencito que a su corta edad estaba atravesando por tantos problemas. Esa cosa era un viejo osito de peluche, un juguete que el niño tenía desde su nacimiento y lo había acompañado a lo largo de su vida. Aquel peluche era un regalo que Rodrigo recibió de parte de su padre antes de que su mamá se divorciara de él y nunca se volvieran a ver. A menudo la gente suele pensar que las personas autistas no piensan igual que los demás, pero se equivocan, ya que Rodrigo era perfectamente consciente de lo que pasaba a su alrededor y podía sentir tristeza, miedo y dolor al igual que cualquier niño. Su madre Julia era la única persona que lo entendía y que sabía perfectamente cuándo algo estaba mal. Por eso, deseaba pasar más tiempo con su pequeño, pero el trabajo y sus negocios se lo impedían. Ella era una madre soltera y como tal debía asegurar la alimentación de su hijo. Sin embargo, un día Julia llegó temprano a casa y vio a Rodrigo muy triste en la ventana, mirando a través del vidrio a los otros niños del vecindario mientras jugaban, y él se quedaba en casa como siempre. Al ver esto, Julia caminó rápidamente hacia su hijo, y aunque estaba muy cansada, decidió llevarlo a la panadería de la esquina para comprarle su dulce favorito, y después caminar un poco por el parque. Rodrigo estaba muy emocionado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió contento. Cuando llegaron a aquella panadería, una gran fila de clientes se amontonaba alrededor del mostrador para pedir su comida. Era la hora del almuerzo y la gente estaba hambrienta. Fue ahí cuando entre la muchedumbre, un hombre muy peculiar llamó la atención de todos. Era un sujeto extraño y misterioso, con un disfraz de payaso y algunos dulces debajo del brazo. Se notaba que hacía bastante tiempo que esperaba sentado en una de las mesas. A Julia le llamó la atención aquel extraño individuo vestido de payaso, pero al cabo de un rato lo perdió de vista y dejó de pensar en él. Mientras su madre se encargaba de pedir los panes dulces para comer, el pequeño Rodrigo se separó un momento para buscar un lugar donde sentarse. Lamentablemente, ese sería el inicio de una historia de terror sin precedentes. La joven Julia se acercó a la caja de aquella panadería para pagar, cuando se dio cuenta que Rodrigo no estaba por ningún lado. Se había soltado de su mano tan solo un par de minutos, pero logró perderse entre la multitud. Inmediatamente la mujer comenzó a buscar desesperadamente a Rodrigo, tratando de ubicarlo con la mirada. Cuando se dio cuenta que el pequeño no estaba dentro del local, la mujer entró en pánico y comenzó a llamar al niño a gritos desesperados. «¡Rodrigo, hijo! ¿Dónde estás?», gritaba Julia sin ninguna respuesta, pues su pequeño hijo había desaparecido. Al ver el desespero de la mujer, la multitud de gente que estaba en la panadería comenzó a buscar al niño en los alrededores sin éxito. Era obvio que alguien se lo había llevado lejos.
En ese momento, el encargado de la tienda llamó a la policía para reportar un caso de desaparición, mientras un par de personas consolaban a Julia, que se encontraba llorando inconsolablemente. Al llegar la policía, comenzaron a interrogar a todo el mundo que se encontraba dentro del local, incluyendo a la propia Julia, que estaba en estado de shock. De esta manera, lograron dar con la descripción del hombre disfrazado de payaso, y tras revisar las cámaras de seguridad, consiguieron ver el momento exacto en que el niño abandonaba la panadería acompañado por aquel misterioso hombre. Inmediatamente se alertó a todas las autoridades. Había un sujeto no identificado que había secuestrado a un niño de 5 años a escasas horas. Todas las unidades debían movilizarse para encontrar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Fue así como toda la fuerza policial comenzó la búsqueda de Rodrigo, mientras la pobre Julia lloraba la desaparición de su hijito. Afortunadamente, las cámaras de seguridad habían logrado captar el carro del payaso mientras se llevaba al niño, y rápidamente lograron rastrearlo hasta el centro de la ciudad, en un parque natural con mucho terreno y vegetación. Ahí, la policía encontró al payaso oculto en una cabaña con Rodrigo. Después de varias horas de angustiosa espera, Julia recibió una llamada urgente de un policía, avisando algo que le heló la sangre a la joven madre. «¿Qué? No me lo puedo creer», dijo la pobre Julia mientras lloraba. Inmediatamente salió de su casa corriendo para encontrarse con la policía, que ya tenía detenido al secuestrador de su hijo. Al llegar, la mujer no podía creer lo que veía, y muy triste, solo alcanzó a decir una frase. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», dijo Julia a su ex esposo, el padre de Rodrigo, que estaba siendo esposado por las autoridades. En ese momento el pequeño Rodrigo salió corriendo y con un berrinche pedía a gritos a la policía que soltaran a su padre. «Espero que tengas una muy buena explicación para haber secuestrado a mi hijo, Ricardo», dijo Julia mientras abrazaba a Rodrigo. El hombre, muy apenado, agachó la cabeza y solamente dijo: «Él también es mi hijo, Julia, y yo salí de mi trabajo como payaso de fiestas y los vi entrar en aquella panadería. Únicamente quería traerlo al parque, como cuando éramos una familia feliz. Solamente deseaba compartir con mi hijo. Nada de esto hubiera pasado si tan solo me permitieras verlo». En ese momento, Julia ordenó a los policías que soltaran a su ex esposo. «Rodrigo no tendría a un payaso y a un perdedor como papá. El niño necesita un mejor ejemplo a seguir», dijo Julia a su ex esposo. Ricardo le contestó a Julia muy molesto, y por un momento ambos comenzaron a pelear, hasta que el pequeño Rodrigo se atravesó entre ambos y con todas sus fuerzas gritó: «¡Ya dejen de pelear!». Fue ahí cuando ambos padres se vieron las caras y entendieron que por más grandes que fueran sus diferencias, debían intentar convivir en armonía, para de esa forma no afectar la vida del inocente Rodrigo, pues aquel niño no tenía la culpa de los problemas que como pareja hayan tenido. Él solo quería ser feliz. Esta historia nos enseña que los niños no deben quedar en medio de las diferencias de los adultos. Hay que dejar los problemas de lado y prestarles atención, pues ellos son lo más importante.